Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Jesús se enojó en toda su vida de ministerio solo una vez, y es aquí, en esta congregación. Se enojó, los volvió a ver con enojo, solo una vez. Más adelante decía: horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese Dios vivo va a estar con enojo. Yo espero, y me uno a ustedes, que cuando el Señor nos vuelva a ver, nos vea con gozo, contento de vernos, no con enojo. Pero también espero que cuando Él, al revés, que cuando nosotros lo veamos a Él, no nos escondamos, ni nos agarremos duro del carrito y nos escondemos, porque en la oficina, ¿cómo me voy a manifestar ahí como un cristiano? No solo que Él no nos vea con enojo, sino que cuando Él nos vea en cualquier momento y en cualquier lugar, sepamos que Él es Dios. Sigo, segunda parte. ¿Qué más encontró Él ahí? Y voy a entrar a los personajes. En esta sinagoga habían varios tipos de personas diferentes. Igual que aquí en esta congregación hay diferentes tipos de seguidores o de cristianos. Había un tipo de seguidor que lo he llamado los cabezones, los jupones. Estos saben palabra, pero como ellos dicen, y las cosas se hacen como ellos dicen que debe hacerse, porque ellos creen que así es como se hace. Y todos los demás que no son ellos hay que corregirlos. Por eso querían corregir al Señor, son unos cabezones. Hay otro tipo de personaje aquí, o de persona, que son los invisibles. No se nombran en el pasaje, no se dice nada de ellos, porque no hablan, no dicen nada, ni hacen nada, solo están ahí, pero son como invisibles, solo están ahí. Hay otro tipo que lo he llamado los casi. Ahí está el hombre de la mano seca, que casi son santos, casi son buenos cristianos, o casi son buenos esposos, o casi son buenos pastores, o casi son buenos predicadores. Son casi, les falta un así, casi. Tenemos cabezones, tenemos invisibles y tenemos casi. ¿Con cuál de esos tres se identifica usted? ¿Con los cabezones? ¿Con los invisibles? Casi. Sé por la palabra cuál es el final de los cabezones. La Biblia dice que la gente va a caminar sobre ellos. De los invisibles dice que la luz del Evangelio un día te va a iluminar y te va a hacer visible, y vas a ser un faro que vas a guiar a otros a los pies del Señor. Las cosas se hacen visibles cuando la luz los ilumina. Y de los casi, que casi, vamos a ver qué pasa con ellos. Es la tercera parte de la predicación. Este pasaje, o esta parte de los casi, está dedicado a los que quieren leer la Biblia, pero se quedan dormidos. A los que quieren orar mucho, pero siempre repiten lo mismo.
Está dedicado a los que quieren llegar temprano y nunca lo hacen, casi llegan temprano. Está dedicado a los débiles, a los que se sienten menos, a los que sienten que no son muy inteligentes, a los que sienten que les falta así un poquito para que los suelten. El hombre de la mano seca está dentro de esos casos, porque él no podía entrar al templo donde estaba la presencia de Dios porque era un hombre defectuoso, según la ley. Y porque además, al tener ese defecto en la mano, era la mano derecha, me lo imagino así, ¿verdad? La sociedad lo acusaba porque si usted estaba enfermo de algo así, era porque había pecado en su vida. Si alguien se enfermaba, lo lógico era que era pecado. Y él, por ser un hombre defectuoso, la ley dice, y está en Deuteronomio, que no podía entrar al templo de Dios a servir. O sea, él tenía de todo, pero le faltaba, estaba casi, podía entrar a la presencia de Dios. Le faltaba ese poquitillo. Dicen los teólogos o los comentaristas que este hombre sufría mucho porque al tener su mano seca no podía trabajar en los oficios de la época. Ahí había carpinteros, albañiles, alfareros, herreros, en eso trabajaba la gente, o agricultores, y como tenía la mano así, él no podía ser carpintero, etc. Y que entonces su situación económica era muy mala y estaba sufriendo por eso. Además de que sufría porque la gente donde él pasaba decía, mira, tiene pecado, ese es un pecador. ¿Se acuerdan del ciego que dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque así se juzgaba ahí. Entonces él sufría mucho por eso, dicen los comentaristas. Pero yo tengo otra versión. Vea lo que dice el versículo número 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entró Jesús y ahí está el hombre de la mano seca. ¿Qué hizo este hombre cuando vio entrar a Jesús? Nada. ¿Qué hizo? Nada. Veamos ahí mismo en Marcos y después nos devolvemos al capítulo 3, pero ahora vamos al capítulo 5, versículo 22. Aquí hay un hombre que está sufriendo. 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, se imagina ese hombre hincado diciéndole al Señor, ayúdame. Ahora vamos al capítulo 10, un poquito más adelante. 10:46. Este es otro hombre que está sufriendo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Volvemos a Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. De nuevo les pregunto,
¿Qué hizo él? Nada. Si este hombre hubiera estado sufriendo, al ver entrar a Jesús, se le hubiera tirado a los pies. Señor, ten misericordia de mí, no puedo trabajar, estoy, etcétera. Pero él ve entrar al Señor y no hace nada. Lo que pasa es que cuando en nuestra vida tenemos un defecto, lo disimulamos, lo compensamos. Cuando el defecto es llevadero, ahí lo vamos jalando hasta llegar al punto que se nos olvida que teníamos eso. Hace unos años tuve un accidente y me quedó precisamente igual la mano derecha paralizada o seca. Así estuve por 6 meses. Los primeros días sufrí enorme, porque con la derecha se escribe, bueno, soy derecho, se escribe. En ese tiempo no podía firmar cheques, no podía amarrarme los zapatos, nada. Pero con el tiempo empecé a usar la zurda. Bueno, además estaba estudiando y no podía tomar apuntes ahora que... Pero con el tiempo empecé a escribir con la zurda, ya hacía la firma igual, todo igual, y la derecha servía para acompañar. O sea, si necesitaba agarrar algo, lo agarraba con la zurda y con la otra lo pensaba. Con el tiempo se me olvidó. Se me olvidó que yo era derecho. Se me olvidó el defecto. Algunas personas, como las mujeres, y los hombres ahora están poniendo moda también, cuando son agredidas por el esposo, se acostumbran a ser agredidas. Ya ni les duele. Ya nos acostumbramos. Algunos padres se acostumbran cuando sus hijos son que ya no se puede hacer nada. Es un dolor, pero uno como padre como que se acostumbra hasta que llega el punto en que entra Jesús y uno ya ni se acuerda que había que, Señor, tengo un hijo, que tengo un esposo, que tal, porque esos defectos que son llevaderos, uno se le va olvidando. Y el hombre de la mano seca le pasó eso. Así somos todos. Cuando una parte de nosotros renquea, lo compensamos, le ponemos un tacón de toalla. Así somos nosotros. Pero aunque esa mano seca sea invisible para usted, porque todos tenemos algo seco por ahí, Jesús sí se da cuenta. ¿Por qué cree que el versículo 1 dice: y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano? ¿Quién escribió esto? El Espíritu del Señor. ¿Qué hizo el Espíritu del Señor apenas entró? Vio a este hombre. Él era invisible y su defecto era invisible para él, pero para el Señor no se le pasa. No se le pasa. Y el Señor habla con este hombre. Versículo 3, vea lo que dice. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Sigue hablando con él, versículo 5. Al final dijo al hombre: extiende tu mano. El Señor le dice dos cosas. Jesús no conversó con él, no llegó a decirle: no, pobrecito, ¿qué le pasa? No conversó con él, le dio dos órdenes. Dar órdenes no es conversar, le da dos órdenes. La primera: levántate y ponte en medio. Esa orden
el hombre la puede cumplir, aunque es difícil.